Amados amigos y amigas, voy a compartir con ustedes un video donde voy a estar hablando acerca de Isaías capítulo 53, versículo por versículo. Todo el capítulo de Isaías 53 lo vamos a estar analizando y vamos a ver que Isaías 53 aplica a Cristo. Ya había mencionado en 4 videos que Felipe, el evangelista, aplica a Cristo Isaías 53, que la pregunta de ¿a quién se refiere Isaías 53? De si a él mismo, o sea, al profeta o algún otro, esa pregunta ya había sido hecha muchos siglos atrás, amados amigos, por el eunuco. El eunuco en Hechos capítulo 8, versículo 34, preguntó a Felipe el evangelista: te ruego que me digas de quién dice esto el profeta, de sí mismo o de algún otro. Y Felipe, fíjese muy bien, Felipe comenzando, dice así el texto, que Felipe comenzando desde esa escritura le anunció el evangelio de Jesús. Y mencionamos ocho puntos que es probable que Felipe le haya dicho al eunuco. Jesús, fíjese muy bien, Jesús es profetizado en el Antiguo Testamento. El Mesías fue profetizado en la Torá, la ley y los escritos. Jesús es el Mesías. Jesús es el Mesías prometido. Jesús, cuando vino a este mundo, anduvo predicando las buenas nuevas del reino de Dios, y también mandó predicarlo cuando él dio la comisión limitada durante su ministerio a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Jesús murió por nuestros pecados, fue sepultado y Jesús resucitó. Resucitó Jesús al tercer día, ascendió al cielo y se sentó a la diestra de Dios. Jesús volverá por segunda vez para juzgar al mundo, para juzgar a vivos y a muertos. Antes de irse, amados amigos, Jesús al cielo mandó que se predicase el evangelio a todas las naciones. Marcos capítulo 16, versículos 15 y 16, cuando él les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces Felipe, el evangelista, le dijo al eunuco que era necesario, pues, que no solamente oír, creer, arrepentirse, confesar la deidad de Cristo, que Jesús es el Hijo de Dios, sino también que tenía que bautizarse para salvación, bautizarse para perdón de los pecados, a tal grado que el eunuco solo pidió el bautismo. El eunuco dijo: si hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y dijo el eunuco: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y descendieron ambos del agua, y descendieron ambos al agua. Sí, descendieron al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Y dice cuando subieron del agua. Eso implica pues que el bautismo fue por inmersión, porque dice descendieron ambos al agua. El bautismo bíblico requiere descender al agua para sumergir la persona en el agua. Bueno, el punto ahí es que Felipe, el evangelista, aplica a Cristo Isaías 53. Y Felipe no era un evangelista cualquiera, sino era un evangelista extraordinario, un evangelista competente, que por imposición de las manos de los apóstoles había recibido dones, carismas, poderes. Entonces esas cualificaciones hicieron de Felipe un evangelista competente, un ministro competente de un nuevo pacto, como dice 2 a los Corintios capítulo 3, versículo 6, cuando ahí dice Pablo: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Pero ahorita vamos a pasar a tener un estudio sobre Isaías 53. No sé cuántos videos voy a tener que grabar para abarcar todo el capítulo 53. De hecho, vamos a leer algunos versículos del capítulo 52, porque Isaías 53 es un texto profético referente a Cristo, referente a Jesús, referente al Mesías, que ese texto ahí, Isaías 53, es conocido como el texto profético del siervo sufriente. Y de una vez por todas vamos a derribar el argumento de esos judíos ortodoxos, ultraortodoxos, sionistas, que no reconocen a Jesús como el Mesías, como el Hijo de Dios. Acuérdese que ellos niegan que Jesús sea el Mesías y que de ninguna de las más de 333 profecías referentes a Cristo y a su reino no van a asociar, no van a relacionar, no van a conectar ni siquiera una a Cristo. Y lo hacen pues por medio de interpretaciones forzadas, falsas interpretaciones que ellos han venido siguiendo de rabinos contrarios a Cristo del pasado. Ellos le llaman los dichos de los sabios, dichos de catedráticos que son contrarios a Cristo. Pero nosotros no debemos ir a ellos, amados amigos, no debemos ir a ellos, sino debemos ir a Cristo. Debemos ir a los apóstoles, debemos ir al nuevo pacto, a los registros autoritativos.
inspirados por el Espíritu Santo, el nuevo pacto que fue confirmado, que fue revelado y confirmado con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad, según Hebreos capítulo 2, donde el escritor inspirado le dice a los judíos que se habían convertido a Cristo, que habían obedecido el Evangelio, les dice: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios? Fíjese, Hebreos 2:4, testificando Dios juntamente con ellos, cosa que usted no va a ver en esos maestros o rabinos del judaísmo. No va a ver que Dios testifique lo que ellos vienen diciendo con señales, así como pues lo hizo Dios, testificando Dios. Dice, testificando Dios juntamente con ellos, o sea, los apóstoles auténticos de Cristo. Dice, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Bueno, el punto aquí, amados amigos, es que Felipe, el evangelista, era un ministro competente, un ministro extraordinario, y que nosotros debemos preguntar pues a estos ministros competentes, ministros inspirados, ministros que tenían la investidura de poder, que tenían los carismas, los dones, los poderes. Entonces vamos a Isaías 53, pero antes de eso vamos a derribar de una vez por todas el argumento de los falsos rabinos que malinterpretan las escrituras. Acuérdense que venimos diciendo que ellos son los más malos intérpretes de la Torá, de los profetas y los escritos, porque desde el momento que ellos hacen a un lado a Cristo, lo desasocian, todo lo que ellos dicen queda en la nada, amados amigos, queda en la nada. Porque, pues imagínense, más de 333 profecías negando ellos, desasociando ellos a Cristo. Dijéramos, no, pues el Antiguo Testamento nada más anunció 15, 20, 25 profecías. No, estamos hablando de más de 333 profecías y todas ellos tuercen las escrituras para desasociar a Cristo. Pero Isaías 53 no se puede referir al pueblo de Israel, porque ahí dice en Isaías 53 que el siervo sufriente es sin pecado, es sin maldad, es sin mancha. Y el pueblo de Israel no tenía nada de pureza, nada de santidad, sino era un pueblo que estaba en tinieblas, era un pueblo en pecado, en maldad. Mire, si usted va conmigo a Isaías 53, Isaías capítulo 53, fíjese muy bien lo que dice el versículo 9, hablando del siervo sufriente, o sea, del Mesías, o sea, el Cristo. Dice el 9, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad. Aunque nunca hizo maldad. ¿Quién nunca hizo maldad? ¿Quién nunca haría maldad? O sea, Cristo. Cristo es sin pecado, murió por los pecados de la humanidad, pero Cristo no cometió ni un pecado. Dice el 53:9 que aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Entonces dicen ellos, no, es que se refiere al pueblo de Israel. No, este pasaje de Isaías 53 nada tiene que ver con el pueblo de Israel. Si leemos en el capítulo 1, fíjense muy bien, el capítulo 1 de Isaías muestra la condición del pueblo de Israel en este tiempo. Dice Isaías capítulo 1, vamos a comenzar a leer desde el versículo 1. Visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y de Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Oíd cielos y escuchad tú, tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. O sea, el pueblo de Israel, una rebelión total y completa a Dios. No solamente la humanidad en general, sino como dice aquí el contexto, hablando al pueblo de Israel. Dice que crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel, fíjense bien, Israel no entiende. Israel no entiende, o sea, no hace caso. Es terco, es rebelde, es duro de corazón, como leímos en Hechos capítulo 7, versículo 51. Entonces dice aquí, Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh, gente pecadora. Fíjese, Dios hablando a su pueblo en la época de Isaías, a través del profeta Isaías, y diciéndoles su realidad, la realidad de ellos. Dice el 4, oh, gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Esta era la condición del pueblo de Israel en la época del profeta Isaías. Amados amigos, Isaías 53 no se puede referir al pueblo de Israel, sino se refiere al Mesías, al Salvador del mundo, al siervo sufriente,
Sigue diciendo aquí, amados amigos, el 5, ¿por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros, dice aquí, comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Y luego sigue diciendo el versículo 8, y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melodar, como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño como Sodoma, fuéramos y semejantes a Gomorra. El 10, fíjese cómo se dirige a los líderes, a los dirigentes del pueblo de Israel de aquella época, príncipes de Sodoma, príncipes de Sodoma. Está hablando a los gobernantes, a los líderes, a los que dirigían el pueblo de Israel, que había maldad en ellos. Dice, príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Qué fuerte es esto, amados amigos. Entonces, Isaías 53 no se puede referir al pueblo de Israel, amados amigos. Fíjense muy bien, Isaías 52. Vamos a comenzar con Isaías 52, porque desde el 52, 13, 14 y 15 se refieren al Mesías. Los versículos 13 al 15 de Isaías 52 se refieren al Mesías. Y fíjese lo que se dice del Mesías. He aquí, mi siervo será prosperado. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. O sea que Cristo, después de sufrir el martirio, después de sufrir la crucifixión, después de cumplir su papel, su función como siervo sufriente, Cristo resucitaría, amados amigos, y sería exaltado. Es lo que se refiere este pasaje. Habla de la exaltación de Cristo. Así dice el pasaje aquí, que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. La exaltación de Cristo. Fíjese bien, Cristo sería exaltado. Si usted me acompaña en Lucas, fíjese, Lucas capítulo 24. Fíjese muy bien lo que va a decir Lucas capítulo 24. Se dice que Cristo fue exaltado, que Cristo fue exaltado. Lucas capítulo 24. Fíjese muy bien, Lucas 24, 50 y 51. Y lo sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos, y fue llevado arriba al cielo. O sea, el siervo, Cristo, fue exaltado. Lo que dice Isaías 52, versículo 12. Se dice, bueno, es el 13, que Cristo sería exaltado. Cristo fue exaltado. Se cumple esa profecía. Lo vuelvo a leer, Lucas 24, 50 y 51. Y lo sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció, dice el 51, y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Cristo exaltado. Fue llevado arriba al cielo y se sentó a la diestra de Dios. Cristo exaltado. Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16, versículo 19. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Cristo exaltado, amados amigos. Se da cuenta cómo Isaías capítulo 52, versículo 13 habla de la exaltación de Cristo. Este pasaje que acabo de leer en Marcos capítulo 16, versículo 19, y el pasaje que leí allá en Lucas 24, 50 y 51, ocurrió ya después de la resurrección, después de que Cristo dio la gran comisión a los apóstoles. Después de la resurrección, Cristo pues apareció a ellos durante 40 días. Cristo apareció a ellos durante 40 días. Según Hechos, capítulo 1, los primeros 3 versículos. Dice que se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días. Y vuelvo a leer, amados amigos, Marcos 16, versículo 19.
Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. O sea, Cristo ascendió al cielo. Ascendió al cielo. Dijimos que probablemente Felipe le dijo al eunuco que Cristo ascendió al cielo. Después de dar la gran comisión, después de mandar a los apóstoles de que fueran y predicaran el evangelio por todo el mundo, a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Hechos, capítulo 1. En Hechos, mis amados amigos. Hechos, capítulo 1, versículos 8 al 11. Fíjense muy bien, Hechos, capítulo 1, 8 al 11. Les dice Jesús, antes de ascender al cielo, antes de ser exaltado a la diestra de Dios. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Y el libro de los Hechos es el cumplimiento de esta encomienda. El libro de los Hechos es el cumplimiento de esta encomienda. Y dice el 9, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. O sea, Cristo fue exaltado. Dice el 10 y 11, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, o sea, ángeles, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Dice, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, o sea, el siervo sufriente, exaltado a la diestra del Padre. Si nosotros leemos en Efesios, fíjense bien, en Efesios, capítulo 1 también habla de la exaltación de Cristo. Efesios 1, 19 a 22. Efesios capítulo 1, en la Biblia. Estamos con Biblia, amados amigos. Efesios, epístola del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 1, versículos 19 al 22. Fíjese muy bien lo que dice. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo? La cual operó en Cristo. Dios operó el poder de su fuerza en Cristo. En Cristo dice el 20, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos. La resurrección de Cristo es la prueba final, pues, del mesiasgo de Cristo. Jesús es el Mesías. Él resucitó con poder de entre los muertos y fue, dice Romanos, fue designado Hijo de Dios con poder. O sea, la resurrección de Cristo es la prueba final de que Él es el Mesías. Yo no sé por qué los rabinos, los judíos, se niegan a aceptar esto, amados amigos. Entonces, aquí dice el 20, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos. Viene la exaltación. Y sentándole a su diestra. Efesios 1:20. Y sentándole a su diestra en lugares celestiales. O sea, en la gloria eterna. Con Dios. Cristo está ahorita allá, amados amigos. Cristo ascendió al cielo. Y va a regresar por segunda vez a juzgar a vivos y a muertos. En el fin del mundo, amados amigos. Amados amigos y amigas, estamos con Efesios capítulo 1, versículos 19 al 22, donde se nos habla de la exaltación de Cristo. Esto lo estamos asociando con un texto profético de Isaías 52, versículo 13, donde se habla del siervo sufriente, que sería exaltado. Dice Isaías 52, 13, he aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. O sea que este texto profético habla de que el siervo, o sea, Cristo, sería exaltado y fue exaltado. Después de su martirio, después de su crucifixión, Cristo resucitó de entre los muertos al tercer día y ascendió al cielo y se sentó a la diestra de Dios. Entonces, Cristo fue exaltado. Se cumple ese texto profético de Isaías capítulo 52, versículo 13. Si nosotros seguimos leyendo en Efesios capítulo 1, versículos 19 al 22, dice, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo. Dios operó el poder de su fuerza en Cristo. Dice aquí, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos, resucitándole de los muertos.
capítulo 1 a los Romanos, dice que Cristo fue designado Hijo de Dios con poder por la resurrección de entre los muertos. Entonces aquí dice que Dios operó el poder de su fuerza en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole, fíjese cómo dice aquí, y sentándole a su diestra en lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Si nosotros leemos la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 2, versículos, fíjese muy bien, versículos 5 al 9, también habla de la exaltación del siervo sufriente. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, el siervo sufriente, dice, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dice el versículo 9, por lo cual Dios también le exaltó, dice aquí, le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. O sea que Isaías 52, versículo 13, ese texto profético se cumple cuando Cristo es exaltado. Muchas gracias, Dios le bendiga y hasta la próxima.